El miércoles 6 de noviembre de 1985, los bogotanos se vieron envueltos en uno de los hechos más violentos de la historia, donde un comando de guerrilleros del movimiento 19 de abril interrumpió violentamente en el Palacio de Justicia, en lo que llamaron Operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre. Su objetivo principal era comenzar un juicio público contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur por haber incumplido con los acuerdos de paz establecidos con el M-19. Una vez ingresaron los integrantes del M-19 al Palacio de Justicia de Bogotá, empezó el Holocausto, como fue calificado por la Comisión de la Verdad, a la toma del Palacio de Justicia. El M-19 tomó como rehenes a 300 personas, entre ellas magistrados, empleados y visitantes. Después de la toma, el M-19 quiso establecer un diálogo y un cese al fuego, pero fueron ignorados. El gobierno del presidente Belisario Betancur y las fuerzas militares decidieron optar por la violencia y ocultar información a la ciudadanía, silenciando las emisoras. También decidieron retomar el palacio a sangre y fuego, donde como consecuencia de este enfrentamiento, que duró 27 horas y dejó a su paso 98 muertos y 11 personas desaparecidas. Y además las llamas desaparecieron a cientos de expedientes de narcotraficantes, de políticos corruptos y de torturas militares. A la fecha existen muchos interrogantes de lo sucedido aquel 6 de noviembre. Por eso se nos hace necesario hacer una reconstrucción de lo que pasó. Porque no podemos seguir viviendo con angustia y zozobra de los hechos mientras se viven, para después dejarlos guardados en un baúl de recuerdos que nadie se anima ni se atreve a abrirlos. Para ello es necesario establecer los imaginarios que aún rondan en la memoria de algunos ciudadanos, para lo cual nos ayudará el señor Elmer Salazar al responder las siguientes preguntas. ¿Qué sabe usted frente a la toma del palacio? Bueno, la toma del Palacio de Justicia se desarrolló el 6 de noviembre de 1985. Lo que tengo entendido es que fue un comando guerrillero del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia, pero pues según las últimas investigaciones que ha habido, no solamente fue la fuerza del M-19, sino también apoyo de los narcotraficantes, entre ellos Pablo Escobar, que fue, pues todos sabemos que fue uno de los mayores narcotraficantes del país y fue quien financió realmente parte de la toma del Palacio de Justicia y ayudó también en el tema militar y apoyándolos con armas. ¿Cuál cree usted que fueron las motivaciones? Pues inicialmente el objetivo del M-19 era tomar el Palacio de Justicia para obviamente tratar de presionar al gobierno nacional para que en primero se le diera estatus político a la guerrilla, pero se fue dibujando porque después de que Pablo Escobar metió sus manos, pues obviamente el tema cambió. Ya no fue como tal una toma política, sino se convirtió en un asesinato, porque de hecho la mayoría de los magistrados fueron asesinados y no solamente ellos, también fueron personas de civiles, entre ellos personal del aseo, escoltas, fueron casi más de 100 personas que murieron en esa toma y pues que obviamente muchos de ellos no tenían nada que ver con el Estado. La toma del Palacio de Justicia es uno de los tantos momentos violentos que hemos vivido en el transcurso de la historia, al cual tampoco se ha hecho un reconocimiento de víctimas, donde el Estado falló en todo el sentido, donde prevalió más el autodefenderse que defender al ciudadano. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. El palacio ya se había anunciado hace más o menos 19 días y debido a esto aumentaron la guardia, 22 agentes especiales para esa guardia. Lo extraño viene cuando el 1 de noviembre, viernes 1 de noviembre, los 22 agentes cumplen toda su labor. Luego de esto, pues a las 8:30 de la noche salían nuevamente. Pasado el fin de semana, lunes festivo, el 5 de noviembre, martes, no aparecieron los agentes. Cuando se preguntó por esto, porque se hizo extraño, el presidente de la corte ordenó que se fueran los hombres. Esto es inconsistente, ¿por qué? Porque el 1 de noviembre, que es cuando se dictó la orden, el presidente de la corte, Reyes Echandía, no estaba en Bogotá, él estaba en un viaje. En resumen, un día antes
de la toma del Palacio de Justicia no aparecieron los 22 agentes que se pusieron de especialidad para proteger el Palacio de la Toma. Ya llega el día de la toma, a eso de las 12:30 del día ya se encontraban 9 tanques en la Plaza de Bolívar. El primero de esos entró faltando 3 minutos para las 2 de la tarde y empezó la Operación Ratonera, donde el queso era el palacio. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Todos los trabajadores de la cafetería desaparecieron. Cuando se preguntó por esto, se decía que los militares tenían pues la sospecha de que en la cafetería habían infiltrados guerrilleros. Parece como si esa decisión fuera tomada de antes, ¿no? Y si sabían de antes que, o pensaban de antes, que las personas de la cafetería eran pues del M-19, era porque ya tenían algo pensado en el Palacio de Justicia y sospechaban de algo, porque se anunció 19 días antes. Llevo 3 días buscando a mi hermana. El 16 de noviembre fue una fecha muy importante para el país. Empezaban los octavos de final de la liga. Se enfrentaban Millonarios y Unión Magdalena, y obviamente los medios de comunicación no iban a privar al pueblo colombiano de este gran partido. Las estrellas que habían en Unión Magdalena incluían nada más que al papá de Falcao, que todos conocemos y amamos, porque amamos el fútbol. Se transmitió el partido en vivo. La entonces ministra de Comunicaciones del gobierno de Betancur, como buena hincha de Millonarios que era, redacta y envía una carta pidiendo a los medios de comunicación que no transmitieran los hechos del Palacio de Justicia. Y al final hubieron 2 noticias alegres para la señorita Noemí. Los medios de comunicación le obedecieron y 2 ganó Millos, 2-0, como siempre Millos, bueno, real. Se la han llevado de testigo. Luis Arturo Sarria, ex infante de Marina, por cuestiones disciplinarias lo sacaron de la fuerza. ¿Por qué lo menciono? Por nada más ni nada menos que sacar al hermano del presidente Jaime Betancur Cuartas. Casualmente Sarria se encontraba en el Banco de Antioquia, que queda pues al norte del Palacio de Justicia, y en el momento de escuchar la balacera a las 11:30 bajó a ver qué estaba pasando a la calle. Casualmente se encontró con un amigo, José Rómulo Fonseca, subteniente de la policía. Como todo subteniente, le dio un revólver al civil. Mira ese francotirador del balcón. Fonseca iba con 3 hombres. Invitó a Sarria, al civil, a acompañarlo. El fuego cruzado para entrar por el parqueadero, muere Fonseca y los 3 hombres con los que iban. Se llega el momento y a eso de las 2 de la tarde, el civil, como cualquier otro civil, entró detrás de un tanque hurto. Se unió al capitán Juan Chamorro del ejército con la pequeña escuadra que tenía. Empezaron a sacar rehenes, entre esos casi nadie, el hermano, el presidente. Entre todos los rescatados de esta escuadra pequeña se encontraba Yolanda Santo Domingo y Eduardo Manso. Sarria les preguntó acerca de el rector de su universidad. Le dijeron el nombre del rector, pero Sarria dice que dudó de ellos. Ellos 2 sobrevivieron a torturas por parte del ejército, tanto psicológicas como verbales y físicas. ¿Por qué sospechosos? Porque Sarria dudó de ellos, un civil dudó de ellos. ¿A dónde van los desaparecidos? Este acercamiento a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, frente a esos imaginarios o ideas preconcebidas que se tenían o historias que pudimos haber escuchado en algún momento en torno a este suceso, dejan ver que hay cierto desconocimiento, cierta ignorancia frente a lo que sucedió. Y es que en verdad muchas personas desconocen lo que sucedió. Se podría afirmar que muchos colombianos están sumidos como en una especie de anestesia social que les impide ver. Lo que sucede en este país parece ajeno para muchos. No podemos seguir ignorando una realidad que se repite. Aún hoy muchos dirigentes y líderes de nuestra nación están dedicados a promover la guerra. Conocer realmente lo que sucedió me causó asombro e indignación. Pues no puede ser que la única salida para solucionar algo sean las armas, sea la acción militar, sea la fuerza, en vez del diálogo, aun cuando hay tantas vidas inocentes de por medio. En el Palacio de Justicia muchos lo perdieron todo, y me refiero a que muchos perdieron su vida.
Pero, ¿qué pasa entonces con las víctimas? Porque de nada sirve que se hayan aceptado responsabilidades cuando hay silencio e impunidad frente a lo ocurrido. ¿Dónde está la justicia? ¿Fue acaso quemada en aquel lugar? No se puede confiar en las instituciones cuando no cumplen la función por la cual fueron creadas, que es garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. Las víctimas merecen saber la verdad. Es su derecho poder enterrar a sus familiares y vivir su pérdida de manera digna. Solo la verdad nos puede hacer una nación libre. Solo por medio de la verdad se puede hablar de paz. Recomiendo el trabajo investigativo y periodístico de Ramón Jimeno y el de muchos otros que han contribuido al objetivo principal, a ese objetivo, y es que podamos conocer nuestra historia. Se trata de hacer memoria. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La única forma de cambiar nuestra realidad es que nosotros como ciudadanos estemos informados para actuar de forma colectiva, de alguna forma en la construcción de esa paz que tanto necesita este país. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar.